Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados a un sábado demashoso. Kuoshkilden, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Y ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privyet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, salam aleikum, konnichiwa y hola a toda mi gente hispanoparlante, que mucha de ellas es mi gente latina, ¿verdad? Bienvenidos sean todos ustedes, como siempre yo espero que estén sumamente bien. Y bueno, hoy va a ser un videíto de reacción a dos presentaciones que Dimash hizo en conjunto, ¿verdad? En el New Wave 2021. Sí, claro que sí. El video número 1.429.000 del New Wave. Ay, Dios. No se crean, llevo pocos, llevo como 4, yo creo. Pero bueno, es que estaba viendo mi celular, o sea, infinidad de cosas que guardo, mi biblioteca de muchísimas cosas que guardo de Dimash. O sea, publicación interesante, ¡pum!, guardada. Foto buena, ¡pum!, guardada, ¿no? Presentación, video, canción buena, guardada, ¿verdad? En la biblioteca de Facebook. Está abarrotada a más no poder. Pero estaba checando esas dos que guardé. Obviamente no las escuché, nada más dije presentación. Ok, sería interesante en un futuro hacer un video de eso. Y nada más lo guardé. Y andaba refrescando mi información y las vi y dije, este sábado es el momento. Es el momento perfecto para hacerlo. Y bueno, aparte me pareció interesante ver cómo se conecta Dimash con los demás artistas, todos juntos en el escenario. La primera canción que vamos a estar checando va a ser una presentación que hizo todo el jurado en el escenario de New Wave, exactamente el 23 de agosto, el segundo día de competencia, y de hecho ese día fue cuando Dimash deleitó al público con la canción de I Miss You. Y todo el jurado cantó la canción de Maestro, que es una pieza bastante famosa de Raymond Pauls, que les recuerdo es un gran compositor, director de orquesta y además es cofundador de este gran concurso que es el New Wave, junto a Igor Krutoy y a la Pugacheva, ¿verdad? Realmente Igor y Raymond fueron los dos primeros iniciadores de este certamen que se ha vuelto sumamente importante en todo el mundo. Estamos hablando de que eso fue en el 2002. Entonces la canción que todo el jurado cantó fue de cierta manera como un homenaje a esta gran figura en la escena musical de Rusia. Así que vamos a acomodarnos bien, vamos a ponernos nuestros debidos audífonos y vamos a escucharla. Recuerden que les voy a poner el link en la parte de abajo. Veamos a nuestro Dimash guapísimo. Tan guapo de lentes, traje gris, relajado con el zapatito tipo tenis. Vamos al otro chico jurado que también es cantante. De hecho hay una canción que me gusta mucho de él que no recuerdo cómo se llama, pero... ¡Ay, me espantaste, Altares! Yo dije, ¿qué es esa cara, mija? Un bolillo, por favor. Ese problema de grabar cuando mis hijos están atrás. Ok. Toda la actitud. Tan guapo. Total la actitud. Я смотрю на сцену отрешенно, рук волшебных встряски словно замер целый мир завороженно. Так высоко полететь, снизу меня не замечая, но я к вам пришел, простите, потому что только вас люблю. Fascinante esa.
llevando ritmo, piecito y cabeza. No sé quién canta, pero ya saben que aquí amamos los fan cams precisamente porque nada más se enfocan a nuestro Dimash, Mientras todos cantan, nosotros admiramos simplemente a nuestro Dimash, ¿verdad? Я ищу вас спасенье и мечтаю сидя в этом зале. Ya, un poco serio, un poco serio. Быть на сцене, вместе с вами музыке служить. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я возьму ряду, меня узнайте, мой маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, мировой свет нас разлучает. Но у нас одна, какая в музыке Su boquita. Маэстро, браво, вы лучше. Пусть музыка звучит, это мед в уши. Мелодия души, черно-белых клавиш. Ведь это наша жизнь, нам уже не спать. Все вокруг горит, пока вы играете. Не останавливай, продолжайте. Среди софитов нот, витов и ритм. Вы дарите нам песни своей палитры. Маэстро, вам не драма. Эти аплодисменты говорят о главном. Вы будете всегда вчера, сегодня, завтра. Маэстро, ваша музыка, ваша правда. Спасибо вам за праздник, низкий поклон. Мы здесь и ради музыки, сцены наш дом. И если станет грустно, играй оркестр. Музыка должна звучать, браво, маэстро. Сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги, прочь сомнений. Я теперь стою. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me integran a mi Dimash también, Назад и вижу взгляд ваш бесконечно удивленный. Столько лет прошло, но ближе стали вы маэстро мне с тех пор. Пришел мой час, мой звездный час, играю я для вас, маэстро. Вы в восьмом ряду, и тот же зал, и то же место. Пусть мы далеки, когда и нет, мировой свет нас разлучает. Hasta Igor está cantando. Comper, hazte para atrás, mijo, que no me dejas visualizarlo. Oye, y el otro de atrás que ya está echando cafecito con Igor, ¿o qué? Bueno. Ah, las flores. ¡Woo! Светлана Лобода, Артик и Асти, Леонид Агутин, Димаш, Сергей Лазарев, Дима Билан, Игорь Крутой, Филипп Киркоров. Se grita. Спасибо! Estas. Спасибо! Спасибо! Миша, а мы с тобой должны занять наше законное место. Дамы и господа, аплодисменты. Миша Галустян! Tango. Oigan. Espérame. Fabulosos Adir, esa es emoción dir de corazón, ¿eh? Ya me vi gritando así también. No hay tos. Sí. Vamos a perder la compostura en esos momentos, ¿eh? No lo dudo, oigan.
Por cierto, créditos a la increíble Dear que grabó todo esto y nos enfocó de manera gloriosa a nuestro Dimash durante toda la canción. Claro, claro, deleite óptico para todas nosotras. ¿Qué tal? Dimash guapísimo, luciéndose cuando le tocaba su momento exacto. Mientras los demás estaban cantando, sí lo sentí como que tal vez ligeramente un poquito como apartado. Incluso, digo, no he visto la versión completa de todos los jurados, pero se ve que andan como bromeando entre ellos. Y mi Dimash como que me lo dejaron a un lado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O Dimash incluso en el escenario, pero con demás personas, tal vez como que se siente, no lo sé, como que lo de él es estar totalmente en solitario en el escenario y abrazar con todo su fuego candente, ¿verdad? De intérprete de lo que lo conocemos, ¿verdad? Niveles dimashosos. Pero no lo sé, lo sentí ligeramente así, pero él excelente. ¿Qué les puedo decir? Fantástico, ¿no? Vimos que el maestro Igor incluso estaba cantando, después se cruzó este cantante que también es muy famoso allá en Rusia y que también lo vemos en todos lados en los programas rusos. O sea, es como el condimento, todas las sopas, este hombre, que es Philip Kirkorov, que, o sea, chicas, este hombre de verdad, o sea, cada vez que se presenta, trae unos trajes que, oh my god, si muchas se quejan de que Dimash es exótico, bueno, este hombre le da un caderazo y le dice, quítate que ahí te voy con permiso, porque este hombre, o sea, de verdad, no es exótico. Es otro nivel, lo que le sigue, exuberante, pero en fin. Y el otro cantante que estábamos viendo ahí, también ya me acordé, es Sergei Lazarev, también es muy conocido en aquellos rumbos. Que hubo un momento en que me estaba tapando mi Dimash, con permiso, sácale para atrás un paso porque no me dejas ver al que quiero, ¿no? Pero una canción pues como muy clásica, una versión bastante como tranquila. Mi Dimash lo hizo muy bien cuando le tocaba hacerlo. Que me hubiera encantado, la verdad, que esa parte como medio rapeadora, me hubiera encantado que se lo hubieran puesto a Dimash. Sí, pero no sé si no se la pusieron porque si no, o sea, de por sí... No es por nada, pero de por sí nuestro Dimash llama la atención, no solamente con su físico, sino como canta. Entonces imagínate si le ponen también la parte rapeadora, pues, o sea, se lo hubiera llevado completamente toda la gloria Dimash, ¿verdad? Entonces había que como equilibrar. Aunque me llamó mucho la atención, se fijaron al final, 2 Dears se acercaron a darle flores y es sorprendente que solamente a él le den, ¿no? O sea, vemos realmente el cariño que se le tiene a Dimash. Y no es por nada, pero los otros artistas pasan ligeramente desapercibidos, ¿no? En esa cuestión de cariño fanático. Pero en fin, vámonos rápido con la otra canción. Como siempre, ya saben, yo espero que el copyright no me salte. Porque si ven movimientos raros, ya saben por qué es, ¿verdad? Ok, la segunda canción en conjunto que se hizo junto a Dimash fue la de Holiday is Over, que se cantó exactamente el 25 de agosto, el último día, que es cuando dieron la lista de ganadores del New Wave 2021. Y Holiday is Over, o sea, la celebración, la fiesta se ha acabado o terminó. Es como el himno de despedida del concurso del New Wave, en donde tanto el jurado como los artistas invitados y al parecer los participantes suben al escenario a cantarla para dar por terminado de manera oficial el concurso de ese año. Santa Madre de Dios, o sea, la lluvia está todo lo que da, disculpen si se oye. Y esta es una canción compuesta por Igor Krutoy y por Igor Nikolaev. Y de hecho estaba revisando un poquito la letra en una publicación que hicieron y la letra es bastante linda, en donde se cierra este ciclo de festejo, de música, de celebración, de voces, canciones, que deja un silencio pues un tanto nostálgico, ¿verdad? Porque el festejo ha terminado. Sin embargo, será hasta el próximo año en donde una nueva ola vendrá para volver a llenar de alegría y de música este concurso, ¿verdad? Más o menos habla de eso la canción. Pero bueno, vamos otra vez a ponernos, a colocarnos nuestros audífonos.
Dimash. ¿Dónde está Dimash? Es Igor. O sea, el hambre canta también, o sea. Esta es como presentadora también. Siempre la veo también. En todos lados. Ay, viene. Yo dije, ¿dónde está? Qué guapísimo. Está llegando, partiendo plaza. ¿Cómo se ríe? Esperen, se me hace conocida esa canción. Ahorita les comento, pero... Qué lindo se ve, ¿verdad? ¡Qué pequeño cantó! ¿Por qué no le dan más tiempo? Qué bello. Vemos a todos. Ok. Parece que los concursantes son los que están atrás, ¿verdad? Gracias, Dir, gracias por ese zoom. Festejo, entonces su apogeo de ese cierre. Ay. ¿Escucharon eso? La Dir anda, pero qué mareadota me estoy dando. Ah, es que salió corriendo. Claro, con razón dije, ¿qué pasa? Ahí está nuestro Dimash. Oh, es cuando les da las flores.
La presentadora de atrás como diciendo, qué lindo se ve. Ah, el autógrafo no puede faltar, claro que no. Afortunada Dir que lo logró. Dando el paso, como siempre, claro, porque es una mujer. Otra vez, chicos, háganse un lado. Bravo, bueno. Oigan. Varios puntos que acotar de esto. Ya el final, ¿se acuerdan que en un momento dimashoso les hablé sobre exactamente ese pedacito de video que nada más estaba rodando en las redes? Nunca lo había visto completo, que es cuando Dimash, por el exceso de amor, el exceso de flores que las Dirs le dan, empieza a repartir los ramos entre las mujeres que están en el escenario. Detallazo, de caballerosidad, de sencillez, ¿verdad? Que amamos. Ahora sé que es de eso. ¿Qué les puedo decir? Dimash guapísimo. Se ve que disfrutó mucho la canción, mucho más que la pasada que les mostré. Se veía sonriente. ¿A poco no se ve increíble? ¿Verdad? Se ve tan divino cuando sonríe, porque también, igual que Raushan, son de esas sonrisas que dices de corazón, de verdad, que le nacen, ¿verdad? Maravilloso, increíble. Y alcanzaron a escuchar, que les dije, ¿escucharon? Ese como, no sé, ya saben que yo no soy cantante, ¿verdad? Pero sí, se oyó muy, muy sutil y me encantó, ya saben, dando siempre como el toque de Dimash a cada canción, aunque sea en conjunto. Les repito, no sé, o sea, no es por nada, pero Dimash sobresale y brilla en el escenario a pesar de que esté en un conjunto con otros grandes artistas, ¿verdad? Porque también son grandes cantantes con los que subió. Vimos a Igor también echando el pachangón bien con la canción. Si no sabían, él compone y también canta. Otra cosa, yo nunca había escuchado esta canción de Holiday Is Over, o al menos no la había escuchado así. O sea, no sabía el nombre, no sabía. Hasta apenas que me puse a investigar que ese era como el himno de New Wave. Pero una vez que la estaba escuchando, recordé que ya la había escuchado hace mucho tiempo. Y más que la canción, me capturó un momento que ahorita voy a buscar en mi biblioteca personal. Es más, denme un minutito para encontrarla. Porque recuerdo perfectamente en qué canal lo vi. Porque fue totalmente abrumador para mi mente. Mi mente y mi corazón. Y dije, ¿qué? ¿What? Espérenme tantito, Preparen esos corazones, chicas. Aunque haya sido pasado ese momento, no se me olvida. Espérenme tantito. Rápido. Investigación rápida, exhaustiva, directa, eficiente. ¿Qué hice ahorita? Vean, por favor. Si recuerdo perfectamente este video, me dio el puro tiro. So sorry por lo que les voy a enseñar. De verdad lo lamento mucho. Soy mala, pero sí, este video tampoco lo he superado. Vamos. Vemos a Dimash. Tranquilo. Ahí está ella, acercándose peligrosamente. Todavía no se nota. Vean a la chica, la sonrisa. Definitivamente logró captar la atención de Dimash. Hasta que la abraza. ¿Vieron esa sonrisa al final cuando
cuando llegó el otro chico a abrazarla, así como que, o sea, estaba encantando a mi Dimash, ¿eh? ¿Cuál mi Dimash? Estaba encantando a Dimash. O sea, logró llamar la atención de nuestro querido Dimash. Pocas son las que lo hacen, ¿eh? Déjenme decirles. Espero yo ser una de ellas, ¿no? Dentro de esa lista. Pero vieron, o sea, la mujer llegó con todo, con permiso, volteó a verlo de manera encantadora, con una sonrisa. Hay que reconocer, la mujer es bastante guapa. Y nada más para que vean, les voy a poner un pedacito del esquema completo, ¿verdad? Completo. Espérenme tantito. Ok, para que vean. Ahí todavía está solo, aplaudiendo tranquilamente. ¿Qué? No, casi le hace así. Ahí está la mujer. O sea, es guapetona. Y se carga unos tremendos atributos que qué barbaridad, ¿eh? Llaman la atención, ¿eh? Sí. Volteé a verlo. Sí, me di más en confianza, la abraza total. O sea, ¿qué es eso? ¡Ay, ridículos! Ahí ya llega ese muchacho. O sea, ¿qué fue eso? Esperen, ok. Esa es la parte completa. Pero se fijaron, o sea, una vez que el muchacho, que yo creo que era otro participante, llega por atrás, como que Dimash como que se hace a un lado ya y ya, el coqueteo basta, hasta ahí estuvo. Pero vieron la sonrisa, la mirada que le aventaba esta mujer, como con ¡woohoo! Aquí estoy. Y además cabe recalcar que esta chica nada más vio así a Dimash, no vio así al muchacho con el que estaba al ladito que llegó por detrás. Tenía toda la atención en Dimash. Le gusta lo bueno, como a todas. Saben dónde posar sus ojos y su atención, ¿eh? No está perdida. Y bueno, o sea, válgame el Señor. Les reitero, o sea, por más que seamos celosas así, o sea, si ustedes pudieran hacer eso, lo harían sin duda alguna. Si estuvieran tan cerca de Dimash y lograran captar su atención de esa manera. O sea, no dudo que al menos el guiño sí le hacen, chicas, ¿no? O sea, ¿me entienden? Déjenme decirles porque hice mi investigación rápida ahorita, para saber quién era esa mujer. Déjenme decirles que era una concursante, exactamente fue la ganadora del New Wave 2019 y se llama Inis Neseri. Y la mujer es guapísima. Y aparte estaba viendo unos videos que tiene. O sea, sí, la mujer es súper talentosa, tiene una gran voz. Es más, hasta se me asemejó como a Cristina Aguilera. Pero sí, ese video, desde la primera vez que lo vi, no lo pude olvidar de mi cabeza. Y yo sé que ahorita ustedes, gracias a mí, tampoco lo van a volver a hacer porque de verdad fue intenso eso. No es de que digas, ay, pues estoy cantando, conviviendo. No, o sea, eso fue algo más que no duró, gracias a Dios no duró, pero de que llamó la atención de Dimash, lo hizo. Felicidades a esa mujer porque logró tener unos momentos, unos segundos épicos dimashosos. De hecho, esta canción, les juro que la primera vez que yo la escuché, que les reitero que yo no sabía que era como el himno de cierre del New Wave, yo pensé, cuando lo oí, y más por la vestimenta blanca de Dimash, yo dije, ha de ser una canción navideña.
una canción de fin de año, no sé, algo así. Este video fue bastante informativo para mí también, ¿eh? Y además saqué mis mejores dotes investigativos para saber quién era su mujer. Ay, no, Dios mío. Pues, ¿qué les puedo decir, O sea, si uno a veces se revuelca, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, nuestro Dimash es totalmente libre y el día que elija a alguien, con mucha tristeza le daremos la bienvenida, ¿verdad? Ay, no, Dios mío. Pero sí. Bueno, con esto cierro. Ya no voy a seguir. Ya fue too much por el día de hoy. Para mí, para ustedes. Reviviendo viejas heridas. Pero bueno, espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada una de ustedes. Y nos vemos. Nos vemos en la que sigue con más información interesante, ¿verdad? So,